Bienvenidos a todos y a todos al estudio de las ciencias sociales. Bienvenidos a los niños y a las niñas del séptimo grado de educación básica del Instituto San Marcos. Soy la profesora Socorro María Hernández, catedrática de la asignatura, y en esta oportunidad vamos a seguir con el estudio y desarrollo de la temática, y para ello nos vamos a plantear algunas expectativas de logro u objetivos que tenemos trazados para el proceso de enseñanza-aprendizaje y para el desarrollo de esta temática. Vamos a identificar las causas y los factores que contribuyeron de forma significativa a la expansión europea y consigo al hallazgo de América. Además, vamos a conceptualizar y a diferenciar entre lo que es un hallazgo y lo que es un descubrimiento desde la perspectiva histórica, cultural y política. Esas son las expectativas de logro en el estudio de esta temática asignada para el día de hoy en la asignatura de estudios sociales. Vamos a hablar sobre el descubrimiento de América o hallazgo de América, como en otros textos u otros historiadores le denominan a este suceso o acontecimiento trascendental que se dio, diríamos, entre dos continentes, al cual llegaron sin tener conocimientos y diríamos sobre su existencia. Vamos a hablar de los antecedentes históricos del expansionismo europeo. Cuando hablamos de expansión estamos hablando de la extensión de la mayor cobertura, ya sea de un dominio político, económico, geográfico y social. Dentro de los antecedentes tenemos que la expansión europea hacia América no es un suceso único en la historia mundial, porque han habido muchos sucesos y acontecimientos que se dieron o se han dado a través de la historia, y eso forma parte de la variedad o del vasto conocimiento que existe de la historia. También tenemos que en el siglo XV en Europa existían monarquías que vivían especialmente en este entonces, en el siglo XV, Europa vivía una crisis política y económica que afectaba el comercio. Esto se dio, diríamos, debido al quebrantamiento, a la fragmentación de las relaciones comerciales que tenía Europa, diría, en ese entonces con Asia, y que debido en 1453, debido a la toma de Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano, estas tomaron control del comercio europeo, ¿no? Entonces Europa se vio aislada, se vio obligada a buscar alternativas que conllevaran a la adquisición de materia prima que requería la industria y la demanda de productos elaborados en Europa. Entonces tenía que buscar una ruta hacia la cual debía dirigirse para obtener la materia prima para poder sostener el proceso de transición que vivía Europa en ese entonces, de lo que es el régimen feudal hacia el régimen capitalista o el sistema mercantil. Hablamos de expansionismo, sabemos que es un fenómeno económico, político, que ha dado lugar a diversos periodos y épocas de la historia. Esto ha marcado un antes, un después, o ha dividido la historia debido a su vasto conocimiento y estudio en periodos y épocas. La expansión europea hacia el continente de América es una consecuencia o es producto de la situación económica y política que vivía Europa en ese entonces, como lo dijimos anteriormente. Europa vivía una crisis y una decadencia de materia prima para procesarla y elaborar productos elaborados de alta demanda en el mercado mundial. Por lo tanto, necesitaba buscar rutas que anteriormente todo este producto lo obtenía de las relaciones comerciales que establecía con Asia. Entonces, la expansión europea hacia América se inicia en 1492 y se le puede decir que este fue un encuentro brutal entre dos culturas, la indígena y la europea, que la europea tenía
ventajas económicas, políticas, tácticas, militares, herramientas, vestimenta, sistemas de creencia diferentes a las que poseía la cultura nativa o autóctona de América, diríamos. La expansión europea hacia América inició en 1492, cuando Colón salió del puerto de Palos hacia Cataí-Zipango, que en ese entonces se le llamaba a China y a Japón, ¿verdad? En busca de materia prima para poder sostener la industria mercantil de Europa. Si hablamos del descubrimiento de América, es un término que se utiliza en los historiadores y el cual ha sido cuestionado debido a que realmente no es un descubrimiento, sino que es un hallazgo, porque 600 años antes de que Cristóbal Colón llegara a América, habían llegado pueblos europeos a América, especialmente los vikingos. Entonces, realmente los descubridores de América debería de habérsele atribuido a los vikingos, pero resulta que ellos no legalizaron la ruta comercial encontrada o trazada desde Europa hacia América. Y podemos decir que los vikingos llegaron 600 años antes de Cristóbal Colón y sus vestigios los podemos encontrar diríamos, en la isla de Terranova en Canadá y Dinamarca. Entonces ellos llegaron 500 años antes de Cristóbal. Entonces podríamos decir que Cristóbal Colón siguió la ruta trazada, o las historias o las crónicas o los relatos publicados por los vikingos de haber llegado a un nuevo continente, ¿no? Entonces Europa, especialmente España y Portugal, que eran los países en ese entonces que gozaban de gran poder y un imperio y de protección de los reyes, entonces se aventuraron a una ruta para encontrar materia prima que requería con el permiso de la monarquía, pero también financiado por los banqueros, por la iglesia y por todos los comerciantes que se les ofrecía o iban a recibir en recompensa una parte de la riqueza encontrada. Todos podemos decir que el hallazgo de América es un fenómeno acaecido en 1492. El 12 de octubre de 1492, Colón llegó a Guaraní, o lo que hoy se le llama las Bahamas, o sea, el continente americano. También tenemos ahí que Colón era comandado, dirigido por los reyes de España. Los reyes de España en el siglo XV tenemos que era Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, dos monarquías que se habían consolidado. Por eso en 1492 España era uno de los estados más poderosos de Europa, ¿verdad? Debido a la consolidación de los reinos o de las monarquías, de la monarquía de Castilla y la monarquía de Aragón. Colón sale del puerto de Palos y después de 2 meses, 9 días de cruzar el Atlántico, llega al continente americano, ¿verdad? A la isla de Guaraní, hoy islas de las Bahamas, creyendo que había llegado a la India, ¿verdad? Debido a la belleza y a la exuberancia, como dice la primera estrofa del himno nacional, ¿verdad? India virgen y hermosa dormías, de tus mares al canto sonoro. Esa estrofa sustenta y narra y contiene el descubrimiento de América, ¿verdad? Colón sale el 12 de octubre del puerto de Palos con una expedición que no eran intelectuales los que Colón tenía, ¿verdad? Sino que eran expresidiarios, diríamos, que habían sido negociadas su travesía o acompañamiento con Colón, donde la corona le propuso mar o cárcel, ¿no? Entonces ellos decidieron mar. Entonces en la expedición de Colón no venían grandes intelectuales europeos, ¿verdad? Además, todos los españoles que llegaron a América ni tan siquiera hablaban el español, ¿verdad? Sino una lengua del castellano de la que nosotros hablamos hoy en día, ¿verdad? También tenemos que algunas circunstancias propiciaron el expansionismo europeo, o sea, lo hicieron que se facilitara más.
el estrechamiento de las relaciones comerciales entre Europa y Asia que se habían alterado. Europa y Asia por años habían permanecido con unas relaciones comerciales en la cual Asia era proveedora de materia prima y Europa era la distribuidora de productos elaborados. Entonces, al quebrantarse o fragmentarse esta relación, entonces Europa se quedaba sin materia prima, metal precioso como el oro y la plata, que era lo que requería para la alta demanda, para cubrir la alta demanda de productos elaborados en Europa. Los avances de la ciencia y las artes estimularon el Renacimiento y aquí resurge o se retoman las ideas de la forma de la Tierra, donde hablaba Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, que hablaron sobre que la Tierra giraba alrededor del Sol y que era un planeta más y que los astros o los cuerpos celestes en el espacio no son estáticos. La invención de instrumentos geográficos como la brújula, el astrolabio y los itinerarios, que esto contribuyó de manera significativa a orientarse y a encontrar nuevos territorios, los cuales fueron tomados en nombre de los reyes de España. También tenemos ahí el incremento de las relaciones de producción capitalista mercantil que obtuvieron mayor desarrollo debido al consumo de productos elaborados de materia prima extraída de los territorios conquistados, lo cual diríamos Europa se convierte y Portugal se convierten en uno de los estados más poderosos de Europa, pero toda la riqueza encontrada en América fue entregada a los reyes de España y estos fueron entregados a la iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, si usted ve hoy en día, España y Portugal no son potencias mundiales que podrían competir entre el G2, G4 o G8, ¿verdad? Hablamos del avance del capitalismo. Esto trajo consigo el aumento de las diferencias sociales. El rico cada día se convierte más rico y los pobres se convierten en la masa social asalariada y explotada por los capitalistas o los industrializados o los empresarios o las empresas o transnacionales ubicadas en estos países. Después como conclusión el expansionismo europeo es un fenómeno político y económico. Tenemos que la expansión europea hacia el continente americano es producto de una situación de crisis económica que vivía Europa en el siglo XV y que hablamos que el expansionismo europeo hacia América inicia en 1492. Llegaron a América el 12 de octubre a las Bahamas, a lo que Colón le llama Guaraní, el 12 de octubre de 1492, y esto se da un brutal encuentro entre dos culturas y tenemos que el territorio hondureño llegaron los españoles el 17 de agosto de 1502. La toma de Constantinopla por los turcos en 1453 quebrantó las actividades económicas de Europa y esta se vio obligado a buscar nuevas rutas comerciales. Los portugueses y genoveses fueron los primeros que emprendieron los viajes de exploración a través del Mediterráneo. Antes de 1492, la ruta comercial o el medio marítimo a través del cual se desarrolló el comercio fue el mar Mediterráneo. O sea que antes de 1492 la ruta comercial más importante era el Mediterráneo. Y debido al hallazgo de América, desde el 12 de octubre de 1492 hasta la actualidad, la ruta comercial más importante del mundo es el Océano Atlántico. Entonces, Colón llegó a las costas, diríamos, de África, también en la misma fecha, bordeando las costas de África, ¿verdad? Entonces, para hacer una cronología, tenemos que Colón llegó en el primer viaje a la isla de Guaraní, a la isla de las Bahamas, pero también llegó a Cuba, que le llamó la Juana, y llegó a Haití y República Dominicana, que le llamó la Española. En el segundo viaje llega a Puerto Rico y Jamaica. En el tercer viaje llega a Trinidad y Tobago y desemboca en la ribería del río Orinoco, y en 1502 llega a la isla de Guanaja, a la que le llamó la isla de los Pinos, y así sucesivamente fue llegando al resto de Centroamérica y de América, ¿verdad? Entonces podemos decir que América se llama debido al descubrimiento de América y se le atribuye a Américo Vespucio y en honor a él lleva el nombre de América.
Tenemos que el Océano Pacífico fue descubierto por Vasco